Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las sucesiones y series, donde vamos a ver las series alternantes. Hasta ahora hemos visto series cuyos términos eran positivos, ahora nos toca ver series donde tenemos términos que van alternando entre positivos y negativos. Vamos a ver cuando una serie alternante es convergente o divergente y también vamos a ver cuál es la suma de esa serie alternante. Y vamos a comenzar por ver en qué consiste una serie alternante. Aquí tenemos dos ejemplos. Ya vemos que tenemos que tener términos que van alternando entre positivos y negativos. Comenzamos con el positivo, bueno, pues seguimos con el negativo, positivo, negativo y así sucesivamente. Si comenzamos con el negativo, el siguiente tiene que ser positivo, el siguiente negativo, positivo y así sucesivamente. Ya vemos que cuando tenemos series alternantes simplemente tenemos términos positivos y negativos que van alternando. ¿Cómo representamos esta primera suma? Bueno, pues fijaros en una cosa, aquí los términos que son impares son positivos y los términos que son pares son negativos. Bueno, pues lo representamos de esta manera. Ya vemos que cuando tenemos términos impares, bueno, pues este exponente es par y este resultado ya sabemos que va a ser positivo. Por ejemplo, si estamos con 1, que es impar, bueno, pues 1 más 1 es 2, obtenemos un exponente par y eso significa que este resultado va a ser positivo y así con todos los impares. Cuando estamos con un término par, bueno, pues ya sabemos que este exponente va a ser impar y el resultado va a ser negativo. Por ejemplo, si estamos con 2, 2 más 1 es 3, como este exponente es impar, ya sabemos que aquí el resultado va a ser negativo. Y aquí, como estamos comenzando con un término negativo, es decir, que aquí los términos impares son negativos y los pares son positivos, bueno, pues lo representamos de esta manera. Cuando es impar, bueno, pues ya sabemos que aquí este exponente siempre va a ser impar y este resultado va a ser negativo. Y cuando este término es par, bueno, pues este exponente siempre va a ser par y el resultado va a ser positivo. Para ver unos ejemplos, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una serie geométrica, pero ya vemos que tenemos valores positivos y negativos que están alternando. ¿Qué quiere decir esto? Que es una serie geométrica alternante. Para ver más ejemplos, bueno, pues fijaros en esta primera, aquí tenemos una serie que es armónica, que ya sabemos que cuando se trata de una serie armónica es divergente, pero aquí tenemos una serie armónica alternante, porque ya vemos que tenemos valores positivos y negativos que están alternando. Bueno, pues por el simple hecho de tener una serie armónica alternante, donde tenemos valores positivos y negativos alternando, ya vamos a ver en un ejercicio que esta serie armónica se convierte en convergente. Y para este otro ejemplo, bueno, pues ya vemos que tenemos nuevamente una serie alternante porque tenemos valores positivos y negativos que van alternando. Ahora bien, cuando una serie alternante es convergente o divergente, es convergente siempre y cuando se cumplan estas dos condiciones, que el límite de a sub n cuando n tiende a infinito sea igual a 0 y que tengamos esta desigualdad de aquí. Recordar, aquí tenemos el término siguiente, tiene que ser menor o igual al término anterior y esto se tiene que cumplir para todo entero positivo k. Como digo, si estas dos condiciones se cumplen, esta serie alternante tiene que ser convergente. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues vamos a ver su demostración. Y fijaros en una cosa, nosotros podemos tener un número de términos en una suma parcial que ese número de términos sea par o sea impar. Si es par, por ejemplo, si estamos con s sub 2, ya sabemos que el número de términos que estamos empleando es siempre par. Por ejemplo, si estamos con s sub 4, bueno, pues ya sabemos que estamos empleando 4 términos y ese número de términos que estamos empleando ya sabemos que es par. En cambio, cuando estamos con una suma cuyo número de términos es impar, bueno, pues por ejemplo estamos con s sub 1, ya sabemos que el número de términos que estamos empleando es impar. Si estamos con s sub 3, bueno, pues ya sabemos que el número de términos que tenemos que emplear es impar y así sucesivamente. Bueno, pues vamos a ver una suma parcial cuyo número de términos sea par, es decir, que estamos con s sub 2 por n. Bueno, pues ya vemos que aquí el número de términos que estamos empleando es par. Bueno, pues ya sabemos que esto lo podemos representar de esta manera. Tenemos esta resta, más esta otra resta, más esta otra resta y así sucesivamente. Pero recordar que el número de términos que estamos empleando es par porque estamos con una suma parcial que está empleando un número de términos pares. Por ejemplo, s sub 2 por n. Ahora, por suposición, se sabe que tenemos esta desigualdad. Recordad que aquí tenemos el término siguiente, que tiene que ser menor o igual al término anterior. ¿Qué implica esto? Bueno, pues implica esta otra desigualdad. Ya sabemos que esta resta tiene que ser mayor o igual a 0, y esto sí tiene que cumplir para todo entero positivo k. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos estas desigualdades donde tenemos las sumas parciales, donde estamos empleando números de términos pares. Aquí, bueno, pues es s sub n.
Por ejemplo, estamos con S sub 2, bueno, pues ya sabemos que tenemos A sub 1 menos A sub 2. Para la siguiente suma parcial, cuyo número de términos es pares, bueno, pues ya sabemos que tenemos A sub 1 menos A sub 2 más A sub 3 menos A sub 4. Y así sucesivamente. Bueno, pues ya sabemos que para esta primera suma tenemos esta resta de aquí. Y para la siguiente suma tenemos la misma resta y le tenemos que sumar el resultado de esta resta. Es decir, que le estamos sumando un número más a esto. Como aquí vemos que el valor es mayor que lo que tenemos aquí, se tiene que cumplir estas sumas. Es decir, que la suma siguiente, cuando estamos empleando número de términos pares, siempre tiene que ser mayor o igual a la suma parcial, donde estamos empleando un número de términos pares, pero siempre menor a esta que tenemos aquí. Porque como digo, aquí tenemos esta suma donde tenemos esta resta y aquí tenemos la siguiente suma donde estamos empleando otra vez números de términos pares, pero tenemos la misma resta y simplemente le estamos sumando un número que es el resultado de esta resta. Es por ello que se cumplen estas desigualdades. Como tenemos esta desigualdad de aquí, eso quiere decir que S sub 2 por n es una sucesión monótona, porque ya vemos que aquí tenemos una sucesión creciente. Ahora bien, como ya sabemos que se trata de una sucesión monótona, tenemos que saber si esta serie está acotada o no para saber si es divergente o convergente. Para saber si está acotada, bueno, pues esto de aquí lo podemos reescribir de esta otra manera. Fijaros en una cosa, aquí tenemos negativo que está multiplicando a todo lo que tenemos dentro de los paréntesis, menos por A sub 2 tenemos menos A sub 2 y menos por menos es más y tenemos más A sub 3 y así sucesivamente, es decir que esto es equivalente a esto. Ahora bien, al reescribirlo de esta manera, bueno, pues ya vemos que tenemos esta desigualdad de aquí, S sub 2 por n, siempre tiene que ser menor a sub 1. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues ya sabemos que comenzamos con A sub 1 y luego le estamos restando todos los demás términos. Eso quiere decir que esta suma parcial siempre va a ser menor que A sub 1, porque este es el máximo que tenemos y luego le vamos restando términos. Bueno, pues como tenemos esta desigualdad, eso significa que S sub 2 por n está acotada. Como está acotada, ya sabemos que es una sucesión monótona acotada, eso quiere decir que S sub 2 por n es convergente y converge a este número, a esta suma. Es decir, que su límite es igual a S. Ahora bien, cuando estamos con una suma parcial cuyo número de términos es impar, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta de igualdad de aquí. Aquí ya sabemos que tenemos una suma parcial donde estamos empleando un número de términos pares. Al sumarle el término siguiente, estamos con una suma de términos cuyo número de términos es impar. Recordad, si estamos con S sub 2, bueno, pues aquí ya sabemos que tenemos este número de términos pares. Al sumarle una más, bueno, pues se convierte en una suma parcial donde estamos empleando un número de términos impares. Bueno, pues ¿qué implica esta igualdad? Implica lo siguiente, que tenemos este límite. Este límite es igual a la suma de estos dos límites. Ya sabemos que para el primer límite, bueno, pues ya sabemos que es igual a S, lo acabamos de ver. Y para este término de aquí, ya sabemos que es igual a 0. Bueno, pues ya vemos que este límite es igual a S. ¿Qué implica todo esto? Bueno, pues que la sucesión de sumas parciales, cuando estamos empleando un número de términos impares, hace que esta sucesión sea convergente y que converja a S. Bueno, pues como estas dos sucesiones convergen a S, se concluye que S sub n tiene que converger a S. Bueno, pues para saber si una serie alternante es convergente o no, se tienen que cumplir estas dos condiciones, que el límite de A sub n cuando n tiende a infinito sea igual a 0 y que se cumpla esta desigualdad de aquí. Si se cumplen ambas condiciones, la serie alternante es convergente. Bueno, pues vamos a realizar unos ejercicios para terminar de entenderlo. Tenemos que demostrar que esta serie armónica alternante, bueno, pues que sea convergente. Recordad que cuando tenemos una serie armónica ya sabemos que es divergente, pero por el simple hecho de tener una serie armónica cuyos términos van alternando entre valores positivos y negativos, bueno, pues vamos a comprobar que realmente es convergente. Y para ello, bueno, pues tenemos que saber que el límite de A sub n cuando n tiende a infinito sea igual a 0 y que esta desigualdad de aquí también se tiene que cumplir para todo entero positivo K. Si estas dos condiciones se cumplen, vamos a ver que esta serie es convergente. Bueno, pues para obtener el límite de A sub n tenemos que saber cuánto vale A sub n. Ya sabemos que es igual a 1 entre n. No contamos este negativo ni este exponente.
porque estamos con un valor cualquiera en el que nos encontramos para este enésimo término. Bueno, pues ya sabemos que a sub n es igual a 1 entre n, obteniendo su límite cuando n tiende a infinito, ya sabemos que es igual a 0. Bueno, pues la primera condición se cumple. Para la segunda condición, bueno, pues tenemos que saber cuánto vale a sub k más 1. A sub k ya vemos que es 1 entre k. Bueno, pues a sub k más 1 simplemente le tenemos que sumar a esta k más 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué podemos decir de esta fracción y de esta otra fracción? Que esta fracción es menor que esta otra porque el denominador aquí es mayor. Bueno, pues ya vemos que esto se cumple para todo entero positivo k, porque ya sabemos que esta fracción siempre va a ser menor a esta porque el denominador es mayor, y todo esto se cumple para todo entero positivo k. Bueno, pues como ambas condiciones se cumplen, esta desigualdad y este límite que es igual a 0, eso quiere decir que esta serie alternante es convergente. Vamos a realizar otro ejercicio. Tenemos que demostrar que esta serie alternante es divergente, y para ello, bueno, pues ya sabemos que tenemos el límite de a sub n cuando n tiende a infinito. Esto tiene que ser igual a 0, y también ya sabemos que a sub k más 1 tiene que ser menor o igual a a sub k. Si una de estas dos condiciones no se cumple, esta serie alternante es divergente. Bueno, pues para obtener este límite tenemos que saber cuánto vale a sub n. Bueno, pues aquí lo tenemos nuevamente, no contamos este término de aquí. Para obtener su límite cuando n tiende a infinito, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. Aquí en el numerador a cada término le tenemos que dividir entre n, y lo mismo con el denominador. Aquí ya vemos que tenemos simplemente 2, aquí ya vemos que tenemos simplemente 3, y aquí tenemos 0, y aquí tenemos 0. Esto que veis aquí. Bueno, pues ya vemos que el límite de a sub n cuando n tiende a infinito es igual a 2/3. Como esto ya no se cumple, no hace falta comprobar que a sub k más 1 sea menor o igual a sub k, porque como esta condición ya no se cumple de que este límite no es igual a 0, eso quiere decir que esta serie alternante es divergente. Vamos a realizar otro ejercicio. Nos dice lo siguiente, que tenemos que comprobar que esta serie de aquí, que es alternante, sea convergente. Y para ello ya sabemos que se tiene que cumplir esta condición de aquí, cuando n tiende a infinito, que sea igual a 0, o bien que a sub k más 1 sea menor o igual a sub k. Bueno, pues para esto ya sabemos que tenemos que saber cuánto vale a sub n, que ya sabemos que es esto de aquí, sin contar esta parte, y a sub n más 1, a cada n le tenemos que sumar 1. Aquí lo tenemos. Bueno, pues tenemos que comprobar que se cumpla esta desigualdad y también este otro límite de aquí que sea igual a 0. Para esta desigualdad, ¿qué es lo que podemos hacer? No vamos a ir término a término para comprobar si se cumple esta desigualdad o no. Recordad lo que ya sabemos, nosotros podemos obtener la derivada de esta función, es decir, de esta otra de aquí, sustituyendo n por x, y si vemos que la derivada es menor a 0 para toda x, en este caso mayor que 1, ya sabemos que esta serie es decreciente. Si es decreciente, eso quiere decir que el término siguiente siempre va a ser menor al término anterior, que se cumple esta desigualdad de aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener la derivada de esta función. Como tenemos un cociente, bueno, pues ya sabemos que tenemos esto de aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cuál es la derivada del numerador? Ya sabemos que es esta otra. Le tenemos que multiplicar por la función del denominador. Y aquí ya sabemos que tenemos la función del numerador por la derivada del denominador, que es 1. Y ya sabemos que en el denominador tenemos la propia función del denominador elevado al cuadrado. Bueno, pues ¿cómo continuamos? Ya sabemos que tenemos esto de aquí, estas dos fracciones, que ya sabemos que tenemos lo siguiente: 2 por la raíz cuadrada de x entre 2 por la raíz cuadrada de x. Y esto lo hago para poder realizar esta resta. Bueno, pues aquí ya sabemos que tenemos 2 por la raíz cuadrada de x elevado a 2. Ya sabemos que esto se cancela y nos queda 2 por x. Bueno, pues por un lado tenemos aquí el numerador y aquí tenemos el denominador, o lo que es lo mismo, ya sabemos que tenemos esta fracción de aquí. Aquí, como tenemos una resta de términos iguales o similares, es decir, que tenemos x menos 2x, bueno, pues ya sabemos que es menos x, aquí tenemos más 1 y el denominador sigue siendo igual a lo que teníamos. Ahora bien, ya sabemos que este negativo lo podemos retirar de la fracción. Si lo retiramos, bueno, pues ya sabemos que este valor tiene que ser positivo y este tiene que ser negativo. Recordad que este negativo multiplica a todo lo que tenemos dentro de los paréntesis, menos x más 1.
Bueno, pues acabamos de obtener esta fracción de aquí y ya vemos que es negativa para toda x mayor que 1, porque cuando es 1, aquí ya sabemos que tenemos 0, pero cuando x es mayor que 1, ya vemos que esta fracción siempre va a ser menor que 0. Bueno, pues como es menor que 0, eso quiere decir que el término siguiente va a ser menor al término anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que esta desigualdad se cumple, y esta desigualdad se cumple para todo entero positivo k que sea mayor o igual a 1. Esta vez que sea mayor o igual a 1, porque si es 1, ya sabemos que estos dos términos son iguales. De ahí que tengamos esta desigualdad menor o igual que. Bueno, pues esta parte se cumple. Ahora tenemos que comprobar la otra parte de que el límite de a sub n, cuando n tiende a infinito, sea igual a 0. Recordar que tenemos este término de aquí y ya vemos que tenemos una forma indeterminada. Como tenemos una forma indeterminada, ya sabemos que podemos aplicar la ley del L'Hopital. Bueno, pues ya sabemos que necesitamos la derivada del numerador y la derivada del denominador. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que tenemos esta fracción y cuando n tiende a infinito, ya vemos que este límite es igual a 0. Como se cumplen ambas condiciones, eso quiere decir que esta serie es convergente. Y fijaros en una cosa, aquí simplemente hay que sustituir nuevamente la x por n y sabemos que obtenemos el mismo límite. Ahora bien, ¿cómo aproximamos nosotros la suma de una serie? Vamos a verlo rápidamente, porque para obtener una suma podríamos ir sumando término a término y así podríamos estar hasta infinito. Pero vamos a ver una cosa, aquí lo que vamos a ver es cuántos términos tenemos que emplear para aproximar la suma de esta serie que tenemos aquí a ciertos lugares decimales. Por ejemplo, cuando tenemos 0,00005. Y esto, bueno, pues ahora lo vais a terminar de entender. Y para ello, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta suma. Nosotros simplemente ya sabemos que tenemos que ir sumando estas sumas parciales, pero así podríamos continuar hasta el infinito. Bueno, pues para verlo visualmente tenemos estas dos gráficas. Ya vemos lo siguiente, que cuando tenemos esta primera suma parcial, simplemente tenemos a sub 1, es decir, que llegamos a s sub 1. Para la segunda suma parcial le tenemos que restar el siguiente término. Como le restamos el siguiente término, llegamos a s sub 2. Fijaros dónde tenemos la suma. Aquí tenemos el resultado de esta suma alternante. Ya vemos que cuando estamos con el primer término estamos a la derecha de esta suma y cuando le restamos el segundo término estamos a la izquierda de esta suma. Cuando le sumamos el tercer término, porque estamos en esta suma parcial, en la tercera suma parcial, volvemos a estar a la derecha del resultado. Y si le sumamos, o le restamos, mejor dicho, otro término, volvemos a estar a la izquierda. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, pues aquí ya vemos que tenemos sumas parciales cuyo número de términos son pares, y aquí tenemos sumas parciales cuyo número de términos son impares. Bueno, pues ya vemos que cuando tenemos sumas parciales, cuando estamos empleando un número de términos pares, nos encontramos a la izquierda del resultado. Y cuando estamos empleando un número de términos impares, nos encontramos a la derecha del resultado. Pero ya vemos que según vamos aumentando estas sumas donde tenemos números de términos pares, bueno, pues ya vemos que vamos aumentando hasta aproximarnos a S, y aquí va decreciendo hasta que se aproxima a S. Si lo queréis ver con números, bueno, pues fijaros en esta serie armónica alternante. Comenzamos con 1, bueno, pues ya vemos que aquí estamos a la derecha del resultado, luego le restamos el siguiente término, estamos a la izquierda, luego le sumamos el siguiente término, estamos a la derecha, luego le restamos el siguiente número, estamos a la izquierda, y así sucesivamente. Aquí tenemos sumas parciales donde estamos empleando un número de términos pares, y aquí tenemos sumas parciales donde estamos empleando un número de términos impares. Y según vamos aumentando ese número de términos pares, nos estamos aproximando por la derecha al resultado. Y aquí, según vamos aumentando ese número de términos impares, nos estamos aproximando al resultado por la izquierda. Aquí va disminuyendo y aquí va aumentando. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí. Cuando estamos con una suma parcial cuyo número de términos es par, bueno, pues ya sabemos que S sub n está por la izquierda del resultado. Y si le sumamos un término más, ya sabemos que está a la derecha del resultado. Tenemos esta desigualdad. En cambio, si S sub n es una suma parcial cuyo número de términos es impar, ya sabemos que S sub n está por la derecha del resultado, y si le sumamos un término más, se convierte en una suma parcial
cuyo número de términos es par y ya sabemos que nos encontramos a la izquierda. Es por eso que tenemos estas dos desigualdades. Para la primera desigualdad ya sabemos que es equivalente a esta otra, simplemente pasando S sub n a ambos lados. Y para la segunda desigualdad tenemos lo mismo, tenemos esta otra desigualdad. ¿Qué podemos ver en estas dos desigualdades? Aquí tenemos S menos S sub n y aquí tenemos S sub n menos S. Es decir, estamos cambiando de orden, pero no estamos cambiando el signo. Recordad que si tenemos 1 menos 2, que ya sabemos que es igual a menos 1, aquí tenemos 2 menos 1 es igual a 1. Obtenemos el opuesto. Para obtener el mismo número, cuando cambiamos de orden, simplemente tenemos que usar el valor absoluto. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y lo mismo nos pasa con la parte de la derecha. Ahora bien, cuando tenemos una suma parcial cuyo número de términos es par, ya sabemos que tenemos esta igualdad de aquí, y cuando n es impar tenemos esta otra igualdad de aquí. ¿De dónde viene? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Imaginad que tenemos S sub 2 y tenemos A sub 1 menos A sub 2. Para el siguiente término, bueno, pues ya sabemos que lo tenemos que sumar un término más y tenemos A sub 1 menos A sub 2, es decir, aquí tenemos S sub 2 más A sub 3. Bueno, pues si restamos esta suma parcial menos esta otra suma parcial, ya vemos que obtenemos ese término que le acabamos de sumar. Y aquí nos pasa exactamente lo mismo. Si comenzamos con S sub 3, donde tenemos A sub 1 menos A sub 2 más A sub 3, y le sumamos un término más, obtenemos una suma parcial cuyo número de términos es par. Bueno, pues tenemos A sub 1 menos A sub 2 más A sub 3 menos A sub 4, que al realizar esta resta, bueno, pues ya vemos que obtenemos menos A sub 4, este término negativo. Bueno, pues nuevamente aquí tenemos la misma resta y estamos obteniendo el opuesto. Para obtener el mismo número simplemente tenemos que usar el valor absoluto. Bueno, pues ya vemos que tenemos esta desigualdad de aquí y esto se cumple para todo n. Como tenemos esta desigualdad, bueno, pues tenemos el siguiente teorema, y este teorema es la cota de error para una serie alternante. Nos está diciendo lo siguiente, que suponga que la serie alternante, donde A sub k es mayor que 0, converge hacia un número S. Si S sub n es la suma parcial enésima de la serie, y se cumple esta desigualdad de aquí para todo k entero positivo, entonces ya vemos que tenemos esta desigualdad para toda n, y lo acabamos de comprobar. Ahora bien, ¿qué quiere decir todo esto? Que el error entre la enésima suma parcial y la suma, ya vemos que tiene que ser menor o igual al primer término n más 1, y estamos hablando aquí de valor absoluto. Ahora, ¿para qué empleamos este error? Bueno, pues como digo, nosotros para aproximar la suma de una serie alternante podríamos estar sumando todas estas sumas parciales y así hasta el infinito. Ahora bien, lo podemos aproximar empleando simplemente un número de términos en concreto. Y para terminar de entenderlo, bueno, pues vamos a realizar un ejercicio y dejamos el vídeo. Nos dice que tenemos que aproximar la serie convergente hasta 4 lugares decimales. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 0,00005. Ahora bien, tenemos que emplear el término siguiente. Ya sabemos que aquí tenemos el término enésimo y tenemos que emplear el término siguiente. A esta n le tenemos que sumar 1. Bueno, pues al sumarle 1, bueno, pues ya sabemos que tenemos entre paréntesis n más 1, le tenemos que multiplicar por 2, bueno, pues ya vemos que llegamos a esta fracción. Bueno, pues ya sabemos que esta fracción de aquí tiene que ser menor a 0,00005. Es decir, vamos a ir sustituyendo esta n por 1, por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente hasta que se cumpla esta desigualdad. Y allá donde se cumpla esta desigualdad, ese es el número de términos que tenemos que emplear para sumar esta serie que tenemos aquí y aproximarnos al resultado. Bueno, pues comenzamos cuando n es igual a 1 realizando la correspondiente sustitución empleando el término siguiente a sub n, y ya vemos que tenemos 2 por 1 es 2, más 2 es igual a 4. Bueno, pues tenemos el factorial de 4 y ya vemos que tenemos esta aproximación. Cuando n es igual a 2, bueno, pues ya vemos que tenemos que sustituir estas dos n's, por eso aquí tenemos a sub 2 cuando n es igual a 1 y aquí a sub 3 cuando n es igual a 2. Sustituimos las n's por este número, por 2, y aquí ya vemos que tenemos a sub 3, y aquí tenemos 2 por 2 es 4, más 2 es 6. Bueno, pues tenemos esta fracción que es igual a esta aproximación. Para el siguiente entero, bueno, pues ya sabemos que n es igual a 3, bueno, pues ya vemos que tenemos 2 por 3 más 2, aquí tenemos 8,
y ya vemos que se aproxima a 0,000025, que ya sabemos que esto es menor a 0,00005. Como es menor, este es el número de términos que tenemos que emplear para aproximar la suma de esta serie alternante. Y tenemos que emplear este término de aquí, y lo tenemos que emplear 3 veces, es decir, cuando n es igual a 1, cuando n es igual a 2 y cuando n es igual a 3, y sumar los 3 términos, y vamos a aproximar el resultado de esta suma. Bueno, pues para que lo veáis, ya vemos que tenemos que emplear simplemente 3 términos, es decir, 1, 2 y 3. Tenemos el primer término menos el segundo término más el tercer término de a sub n. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, cuando n es igual a 1, bueno, pues vemos que tenemos esta fracción o esta otra. Cuando n es igual a 2, bueno, pues tenemos esta fracción o esta otra. Cuando n es igual a 3, tenemos esta otra fracción o esta otra. Recordar que primero sumamos y luego restamos. Bueno, pues al darle solución a todo esto, ya vemos que obtenemos 0,4597. Esta es la aproximación de la suma de esta serie hasta 4 lugares decimales. Es decir, que nos ha bastado simplemente 3 términos para obtener el resultado de esta suma, para obtener una aproximación, con un error de 0,00005. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. En el siguiente vídeo vamos a seguir con las series alternantes, donde vamos a ver la convergencia absoluta y condicional, y vamos a volver a repasar la prueba de las proporciones y de la raíz. Hasta la siguiente.